El tema que debemos ver es el tema de los derechos humanos y sus garantías. Es una presentación que un grupo de alumnos de otro momento. El tema es muy interesante, es un tema muy bonito, es un tema importante, pues es lo que está en este momento priorizado, es la base ya de toda esa transformación que estamos teniendo en nuestro sistema jurídico, los derechos humanos. Se oye así como que pues no hay problema, pero sí lo hay para nosotros porque nuestro sistema jurídico estuvo basado en el positivismo, es decir, nuestro derecho viene de un derecho escrito, de un derecho codificado, viene precisamente del derecho romano. Los romanos, en esa expansión territorial que estaban realizando y que llevaron a cabo durante mucho tiempo, bueno, pues simple y sencillamente, con esa expansión que llevan a cabo los romanos, de qué forma podían aplicar su derecho en todos los territorios sometidos. Y lo que hacen es escribir en códigos toda la normativa existente en Roma, aplicable en Roma, para que todos aquellos que gobernaban los territorios que estaban sometidos aplicaran sin problema directamente esa normativa. Esa normativa, o sea, el derecho escrito, plasmado en una norma donde te dice qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, en qué momento y de qué manera, es derecho positivo. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Bueno, pues precisamente que es un sistema totalmente distinto. Es un sistema que proviene del derecho natural. Y entonces hay un choque, porque eso es lo que ha sucedido con nuestro sistema jurídico. Hay un choque y bueno, pues hemos tratado, digo todos los juristas, todos los abogados, los jueces, hemos tratado de compaginar ambos sistemas, de manera que en este momento seguimos con un sistema híbrido, donde por un lado tenemos derecho positivo, pero por otro lado tenemos esa tendencia a aplicar cada vez de mayor manera los derechos humanos. La importancia entonces de que estudiemos derechos humanos pues es grande, desde luego que corresponde a la primera parte de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está dirigida a la protección de la población en general. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer desde luego es analizar este curso a lo largo de las siguientes materias que ustedes van a llevar durante su carrera, pues van a ir escuchando ya de manera más específica acerca de derechos humanos. Por ejemplo, cuando lleven cursos de penal, pues les hablarán de los derechos humanos relacionados con esa materia, igual si es derecho del trabajo, si es derecho civil, en fin, la materia que sea siempre se las van a relacionar ya con los derechos humanos. Les decía entonces, en esta presentación vamos a ver algunos conceptos, son teóricos, en esta son teóricos. Vamos a ver pues conceptos, clasificaciones, en fin. ¿Qué tenemos en primer lugar? Lo que tenemos es un concepto de derechos humanos. ¿Cómo podemos conceptualizarlo? Bueno, pues fíjense, no hay una definición única, no hay una definición que universalmente se diga es esta y no hay otra. Al contrario, hay una variedad de conceptos o de definiciones de derechos humanos, pero pues esta que aparece en la diapositiva pues es bastante accesible. Aquí se señala que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, origen, sexo, etnia, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Es un concepto que me parece bastante accesible y muy entendible. Históricamente, la noción de los derechos humanos pues está en relación directa con la dignidad de la persona frente al Estado, frente al poder público. El poder público no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a las personas. El poder público debe, desde luego, funcionar, lo va a hacer, pero siempre respetando los derechos fundamentales de los gobernados, de los seres humanos. La sociedad contemporánea, particularmente la comunidad internacional que está, desde luego, organizada, han reconocido que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado. El Estado debe respetar, debe garantizar y debe satisfacer esos derechos humanos. Dice aquí que se dividen en 4 generaciones. La otra afirmación, no quiero que la tomen en cuenta, eso de los 30 derechos, obviamente que eso no es. 4 generaciones que actualmente pues ya se han ampliado, ya se habla hasta de 8 generaciones de derechos humanos. Nosotros vamos a ir a las básicas, son 4, son las que vamos a analizar en este tema. Y de los 30 derechos, bueno, no es así.
porque no hay 30 derechos humanos. Hay tantos derechos humanos como variedad de personas existimos en el mundo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues los derechos humanos que corresponden a una mujer, pues no los tiene un hombre y viceversa. Entonces, simplemente hay derechos humanos que son generales para todos, pero hay otros que son propios de los hombres, propios de las mujeres. Hay unos que son propios de los ancianos, otros son propios de las personas discapacitadas, otros son propios de los menores huérfanos. Entonces, depende de la condición de cada ser humano, pues es que hay derechos fundamentales que son completamente distintos entre sí. Y les digo, habiendo una variedad enorme de gente en este mundo, pues no puedes hablar de 30, de 40 derechos humanos, claro que no. Entonces, vamos a dejarlo en que hay una infinidad. Por eso es que precisamente en nuestra Constitución, en el artículo 1 de la Constitución, se establece que se reconoce que todo gobernado tiene derechos humanos. Toda persona que esté en el territorio nacional tiene derechos humanos, pero no dice tiene 20, tiene 30, tiene 50 derechos, no, simplemente reconoce que los tiene. Las garantías individuales, dejé esta diapositiva porque quiero que ustedes al revisar esta diapositiva, ver el contenido de la misma, esto de identificar que las famosas garantías individuales son en realidad como un sinónimo de lo que hoy entendemos como derechos humanos. Y son distintas, muy distintas a las garantías de los derechos humanos, a las garantías constitucionales. Las garantías individuales fue la manera en que se designó a los derechos humanos en nuestra Constitución del 17. Cambia esa denominación precisamente a partir de 2011, pero es una denominación que se le da a los derechos humanos. Por eso es que en esta diapositiva, bueno, pues garantías individuales, aquellas cuestiones de derecho que un individuo ya desde su nacimiento disfrutará, podrá exigir que se cumplan y que tienen como objetivo final la consecución de la paz, de la armonía y el orden en la sociedad en la cual se encuentran vigentes. Las garantías individuales que cada persona posee se encuentran señaladas en la Constitución Nacional. Digamos que se encontraban señaladas en la Constitución previa a 2011. La Declaración de Garantías Individuales se le puede dividir en varias partes compuestas por los derechos de libertad, de seguridad jurídica, de igualdad y de propiedad. Es la clasificación que existió para las garantías individuales. Cabe destacar que en algunos lugares del mundo las garantías individuales pueden quedar suspendidas. En México también. ¿Pero cuándo? Bueno, pues cuando existe, por ejemplo, una invasión externa o cuando existe un riesgo a la salud pública, una epidemia que puede diezmar a la población nacional. Bueno, pues es precisamente el Ejecutivo Federal quien está en posibilidad de suspender garantías individuales o derechos humanos. Pero bueno, les dejé esta diapositiva más que nada para que ustedes puedan visualizar que estaríamos hablando de prácticamente un sinónimo entre garantías individuales y derechos humanos. Tenemos enseguida en esta diapositiva las garantías de defensa de los derechos humanos. De acuerdo con un concepto que nos da la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que las garantías de defensa de los derechos humanos o de protección de los derechos humanos son técnicas y medios que permiten lograr la eficacia de los propios derechos. También señala la primera sala que en ausencia de esas garantías, el goce de los derechos que reconoce nuestro orden constitucional, pues no puede materializarse en las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de garantías de defensa de los derechos humanos, estamos hablando de garantías de carácter procesal. Comprenden todas las condiciones necesarias para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos ante los tribunales a través de procesos. Ferrajoli nos dice que las garantías procesales también son derechos humanos. Los llama garantías porque su finalidad consiste en asegurar o garantizar el ejercicio y la defensa de los derechos ante los tribunales. El mismo Ferrajoli refiere que en tal caso se encuentran las garantías de audiencia o de derecho al debido proceso, también la garantía o el derecho al juez natural, el derecho a la exacta aplicación de la ley penal, el derecho a la legalidad de las sentencias en los juicios civiles y también el derecho a la tutela jurisdiccional. Son precisamente derechos que tienen que ver con los procesos o los procedimientos que la propia Constitución está contemplando para la defensa de los derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución, de nuestra Constitución federal, dice que los derechos, más bien que reconoce este ordenamiento a las personas para ejercerlos ante los tribunales por medio del proceso, además de que son derechos humanos, tienen también el carácter de garantías constitucionales. El propio artículo 1 así lo menciona, así lo señala. Las garantías constitucionales, por lo tanto, son instrumentos procesales destinados expresamente al conocimiento, a la resolución de los litigios, sobre la interpretación, sobre la aplicación de las normas constitucionales. Y son, en concreto, 3 instrumentos.
En primer lugar, el juicio de amparo. En segundo lugar, las controversias constitucionales. Y en tercer lugar, las acciones de inconstitucionalidad. Constituyen estos tres instrumentos garantías constitucionales porque son medios que prevé expresamente la Constitución para el ejercicio, para la defensa de las normas constitucionales. Ustedes van a tener en un futuro 2 cursos de amparo, amparo 1, amparo 2, y un poco después un curso donde van a estudiar los procedimientos que contempla el artículo 105 de la Constitución, que son precisamente las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Desde luego, de estos 3 instrumentos, el que nos interesan los 3, pero principalmente el amparo. Porque el amparo es el único instrumento que tenemos cada uno de los gobernados para poder impugnar actos de autoridad que violenten nuestros derechos humanos. En cambio, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, pues son herramientas que tienen los propios órganos del Estado para pedir ante la Suprema Corte que controle, prácticamente que controle o que elimine algo que hizo otro órgano del Estado, algo que se considera contrario a la Constitución. Pero los gobernados pues, tenemos solamente el juicio de amparo. De ahí que es importante. Recuerden, garantías constitucionales de defensa de los derechos humanos, juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Ahora, ya que hablé en general de las garantías constitucionales, vamos a hablar de derechos humanos y lo haré. El primer documento de los derechos humanos se encuentra en la antigua Persia, con Ciro II el Grande. Ciro II el Grande, bueno, pues los decretos sobre libertad, sobre igualdad, sobre fraternidad, fueron grabados en un cilindro de barro conocido como el cilindro de Ciro. Estos derechos se difunden en la India, en Grecia, en Roma. En Roma es donde nace el concepto de ley natural, es decir, derechos no escritos, pero que le pertenecen al hombre. Fue en Inglaterra donde se establecen limitaciones jurídicas al ejercicio del poder, donde en la Carta Magna de 1215. En esta Constitución de 1215, el rey Juan I se obligó a respetar las leyes viejas y garantizó por escrito los privilegios y derechos humanos de los varones feudales y de los habitantes del reino. Surgen batallas en favor de los derechos ingleses para limitar el poder del rey. Emergen documentos como la Petición de Derechos de 1628 y de Bill of Rights de 1689, que las ideas de todos estos documentos que mencioné se reflejan después en las revoluciones norteamericana y francesa del siglo XVIII, para dar paso a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recuerden que estos tienen como origen la Revolución Francesa. Esta declaración fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789. A partir de entonces se universalizan los derechos y comienzan a formar parte de las constituciones, por ejemplo, de la mexicana y de la alemana. Esto es hasta el siglo XIX y luego en el siglo XX. Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, en abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco para crear el acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas, la cual entra en vigor el 24 de octubre de 1945. Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente norteamericano Roosevelt, bueno, resulta que es defensora de derechos humanos, delegada de los Estados Unidos ante la ONU, y una comisión, tanto ella como una comisión, se dispusieron a redactar el documento que se convirtió después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México aparecen desde la Constitución de Apatzingán, aquí es un tema que acabamos de ver. Recuerden que sí aparecen, no como los conocemos hoy, pero bueno, ya tienen presencia. También se plasman en las 7 leyes de alguna manera, en la Constitución del 43, en la Constitución de 1917, y es el 10 de diciembre de 1948 cuando México firma precisamente esa carta, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos ahí en la ONU, y entonces se compromete a cumplir con ello. En México tenemos derechos humanos y sus garantías. Aquí otra vez seguimos hablando un poco de historia. Y bueno, para ser un Estado constitucional, pues no solamente es necesario dividir el poder, recuerden que eso es organización del Estado, sino que además es menester garantizar los derechos. En ese sentido, pues ha ganado fuerza la idea de que no basta reconocer todos los derechos de todas las personas, sino que es indispensable las garantías institucionales y procedimentales para hacerlos valer. Los principales sujetos obligados para brindar garantías a los derechos son y deben ser las autoridades estatales. Esto ha quedado asentado con toda claridad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial, y ojo con esta fecha, es importante, es la reforma de 6 de junio de 2011, donde se enfatizó la estrecha relación entre las garantías y los derechos humanos. También se hace destacar las fuentes nacionales e internacionales de los derechos humanos, la interpretación conforme a la Constitución y los tratados internacionales de la materia, así como el principio pro persona, la obligación de las autoridades para garantizar los derechos humanos,
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la prohibición de todas las formas de discriminación. Esto es a partir de la reforma de 6 de junio de 2011. Pero es necesario que ustedes puedan identificar cómo se han clasificado y cómo los derechos humanos a lo largo de los años pues fueron aumentando esas clasificaciones. Primero se hablaba de derechos humanos de los más básicos, más elementales, los que se refieren a los derechos civiles. Principalmente tienes derecho a una nacionalidad, a un nombre, a una familia, a una habitación. Esos son los derechos civiles más fundamentales, ¿no? A que tengas garantías procesales, a que tengas derecho de defensa, en fin, esos son los primeros derechos, pues que son, no quiero decir clasificados, pero bueno, finalmente pues sí, es una clasificación. Entonces son los primeros que se reconocen, los más básicos, los más elementales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física. Todos esos están plasmados desde luego en nuestra Constitución. Y cuando lleguen ustedes al curso de amparo, pues se van a encontrar con un precepto, que es el artículo 15 de la Ley de Amparo, donde hace todo un catálogo de todo lo que no debe suceder. Y si sucede, pues es precisamente lo que da pie a un amparo que se puede tramitar muy fácilmente y muy rápidamente. Pero eso, bueno, eso ya lo verán cuando lleguen a ese curso. Alumnos, les agradezco mucho, cuídense y bueno, pues espero que pasen buena tarde. Hasta luego.